Bueno, buenos días. Esto, como me imagino, se está grabando también para dejar constancia primero de agradecimiento, ¿no?, por la invitación. Uno nunca sabe si es bueno o malo que le inviten a los sitios, ¿no? Depende de lo que al final salga, ¿no? Pero agradezco la invitación, que siempre, bueno, es un lujo poder tener interlocución buena, diríamos, a explicar una serie de cosas. Yo voy a hacer... tengo como unos minutos, no es muy larga la presentación, porque realmente es de inicio, pero me parecía importante explicaros de dónde vengo un poquito antes de empezar la presentación, ¿vale? Para así entender el contexto un poco de lo que voy a presentar. Yo soy de formación arquitecto urbanista, pero no me dedico, diríamos, a lo que es el puro oficio del urbanismo, y diríamos estuve durante 20 años trabajando con destinos turísticos con la administración. Hicimos el último Plan Estratégico de Canarias de turismo, el Plan Estratégico de Cataluña, trabajamos en Sitges, trabajamos en Ibiza, trabajamos en Lloret de Mar, hemos trabajado en el extranjero, trabajando principalmente con la organización y ordenación de los destinos turísticos, principalmente maduros. Hace aproximadamente 15 años montamos una empresa, diríamos, de datos, a nivel de datos geoespaciales. Toda una serie de datos, diríamos, territorializados y, por tanto, para analizar patrones de comportamiento en el territorio. Y hace aproximadamente 3 años nos compró y nos metió en el grupo Informa Dun & Bradstreet, que es una empresa pública que pertenece al grupo CESE Crédito Caución, que es una empresa del Estado, sobre el que nosotros, digamos, trabajando principalmente dando servicios de datos. ¿Por qué explico esto, no? Porque es importante un poco cuál es mi rol dentro, diríamos, de la charla que os voy a dar, ¿vale? Y yo voy a dar una charla que principalmente, a ver si esto funciona como me han dicho. ¿Hacia adelante es la de arriba? ¿Sí? ¿Y tengo que señalar algún sitio? Pam, pam. No. No me funciona. Ahora, fantástico. Vale, principalmente me han pedido, diríamos, que hable un poco del debate que hay hoy en día en España con la vivienda de uso turístico. Vivienda de uso turístico, le podéis llamar como queráis, ETH en Baleares, vivienda vacacional en Canarias, ya sabéis que se llama de diferentes maneras y se va unificando. Y principalmente, a mí me parecía interesante, dentro de esa solicitud que me hacían, explicaros, diríamos, verbalizar lo que ya sabéis. Uno, diríamos que hay un debate alrededor de la vivienda de uso turístico que viene de largo, que se ha intensificado desde luego en 2015 hasta el 2019, pasamos la pandemia y ahora de repente se ha vuelto a intensificar. De tal forma, diríamos que se le culpa a la vivienda de uso turístico del acceso a la vivienda, de gentrificación de los centros urbanos, de masificación del espacio público, del aumento de precios de productos cotidianos, de la convivencia vecinal y últimamente, lógicamente, está teniendo una reacción, diríamos, en la ciudadanía que está de alguna forma protestando por el turismo, protestando por algo, ¿no? Hay 3 iniciativas legislativas, como sabéis, las viviendas de uso turístico están legisladas desde hace ya bastantes años en casi todas las comunidades autónomas y hemos ya pasado a esa fase de... Aquí se me ha ido para atrás, ¿no? Sí. Eso es porque ahora mismo, como le apreté muchas veces, está, ¿no?, avanzando. Hay 3 iniciativas legislativas, como ya lo sabéis, la de Andalucía, en Cataluña y en Canarias, que está, diríamos, un proyecto de ley presentado y en exposición pública. Pero me parecía también importante dentro de este debate recordar cosas claves, que hoy en día el INE está haciendo una operación, diríamos, de scrapping y cuantificación de viviendas de uso turístico. Ya no tenemos el debate sobre la fuente, ya sabemos cuántas hay. Y del INE nos tenemos que fiar. Bueno, yo me fío, ¿no? Y es importante, porque tenemos datos para analizarlo. La segunda parte, diríamos, es que yo voy a abordar esto desde el punto de vista de una territorialización del conflicto. ¿Dónde se produce realmente? ¿Se produce en todos sitios? ¿Quién es el culpable? ¿Cuál podría ser el culpable? Yo no voy a decir quién es el culpable o no, pero voy a dar una serie de datos que yo creo que son importantes. Y tercero, que ya estamos con papers científicos que analizan, que muestran, que cuantifican donde sí hay culpabilidad de vivienda de uso turístico en el impacto de la vivienda, en el impacto de la vivienda de alquiler, cuantificarlo.
Y hay papers científicos que ya lo hacen. Pero además tenemos jurisprudencia del Tribunal Supremo, tanto desde tu punto de vista de legislación como desde tu punto de vista de ordenación del territorio. Con lo cual no estamos en el mismo momento que en el 2005, ¿no? O sea, quiero decirte, igual a lo mejor le tengo que apretar como 20 segundos antes para cuando vaya... Vale. Avísame, ¿eh? Bien, ¿cuáles son las 3 ideas claves que os quiero dar, que os quiero exponer? Mira, las 3 ideas claves que son es, 1, la vivienda de uso turístico es clave para la competitividad del país. Primero, porque ya están organizados, están profesionalizados y tienen interlocución. Y eso es clave. Y ahora explicaré, diríamos, la diferencia. 2, porque es una diversidad de oferta que en el destino España no es necesaria, es imprescindible. Diríamos, y 3, porque la competitividad, diríamos, de tener viviendas de uso turístico en vez de tener viviendas donde no se pagan o a legalidad, es muy perjudicial para el destino y en muchos destinos especialmente porque no hay oferta hotelera, ¿no? El segundo mensaje es que ya hay jurisprudencia, ya hay legislación, hay directiva europea, hay legislación, diríamos, turística. La legislación europea, lógicamente, tiene que definir, digamos, el modelo legislativo europeo. La legislación turística, uno entiende que tiene que definir el modelo de turismo, los límites, la calidad de la oferta, pero es el planeamiento urbanístico, diríamos, el que ordena la oferta. Y ese es para mí también un segundo mensaje que quiero, diríamos, dejar aquí con vosotros, ¿no? Y el tercero es el error en la diagnosis. El problema principal que uno se encuentra, diríamos, en el territorio a medida que se van haciendo leyes o se va haciendo planeamiento, es que hay errores en la diagnosis, errores en los indicadores que se utilizan, ¿no? Un mensaje que quiero dar: aunque la vivienda de uso turístico desaparezca, no va a desaparecer el problema de la vivienda. Yo entiendo que eso ya lo entendéis, yo simplemente lo voy a argumentar. Hay una segunda parte que, diríamos, no ordenando bien la vivienda de uso turístico hay riesgo de desequilibrar la oferta y explicaremos los tipos de destino. Y tercero, diríamos, una pérdida de la calidad, que también lo voy a explicar, diríamos, en las siguientes slides, ¿no? El índice que tengo, diríamos, para los 12 minutos que me quedan es que voy a hablar del turismo desde el año 2010 al 2013, las alternativas de alojamiento, diríamos, que tiene el turista cuando llega al destino, la naturaleza de los conflictos y repetir las 3 ideas marco que os acabo de dar, ¿vale? Pero una vez pasada por la presentación. La primera, diríamos, es entender lo que ha pasado del año 2010 al 2023. Y lo que ha pasado, que ya me imagino que todos los que están presentes lo sabrán, es que principalmente hemos tenido un aumento, diríamos, de turistas desde el 2010 hasta el 2019, una pandemia y de nuevo casi, diríamos, volver a las cifras, diríamos, que teníamos antes. Nosotros no contamos los turistas como los extranjeros, contamos los turistas extranjeros y los españoles. Y si los extranjeros son 84 millones, o 90 según otra operación, o 95 según otra operación, no importa, vamos a quedarnos con los 84, recordar que hay otros 160 de españoles que también son turistas. Con lo cual nosotros contabilizamos a todos, porque todos impactan en el territorio. Y en el año 2023 cerrado son 282 millones de turistas, que no son 84, son muchos más, ¿no? ¿Qué ha ocurrido desde el año 2010? Pues que estamos saliendo, que estamos al principio de una crisis y ocurrió la primavera árabe, como recordaréis. Y la primavera árabe estuvo hasta el año 2017. Y nuestra crisis, que tuvo 2 bajadas, estuvo hasta el año 2015. Desde el año 2015 hasta el año 2019, el turismo crece casi un 35%. Principalmente en los destinos urbanos. Pero después de la pandemia, cuando nos hemos recuperado, el que se ha recuperado más fuertemente es los destinos de sol y playa. De hecho, a día de hoy, en los últimos 10 años, el turismo de sol y playa y el urbano ha crecido más o menos al mismo nivel, ¿no? Es importante que veáis la gráfica. La gráfica principalmente lo que muestra... No. Me voy con la mano. La gráfica lo que muestra es que la azul es la barra de los turistas totales en España, la roja son los turistas que se quedan principalmente en el alojamiento arreglado, apartamentos, hoteles, camping. La violeta es los que se quedan en casas de familiares y amigos. La roja más fuerte son los que se quedan en segunda residencia
y la verde son las que se quedan en viviendas de uso turístico. La vivienda de uso turístico tiene una cuota en el mercado nacional del 8% de turistas y no ha cambiado en los últimos 10 años. Siempre, desde hace 10 años, hay una cuota de 8%. No hay un boom de viviendas de uso turístico, hay un boom del turismo. Ahora os doy unos datos, diríamos, de las viviendas de uso turístico a cierre de 2023. Venga, a ver si se queda. Cierre 2023, a año cerrado, tenemos 23.961.174 turistas, el 8% de los turistas. 205.262.736 pernoctaciones, que es el 16% de las pernoctaciones, con una estancia media de 8,56 noches, con un gasto turístico de 25.756 millones, de los cuales alrededor de 21.000 millones son de extranjeros, y con un gasto por turista de 1.075 euros y 125 gastos de turista y día. Es solamente una foto para entender, digamos, la importancia del sector. Si estáis en desacuerdo con los datos, después nos echamos una cerveza y lo debatimos sin problema. Segundo punto, diríamos, la alternativa de alojamiento del turista. Y aquí yo creo que es importante explicar cómo funciona, diríamos, el alojamiento en España. Esto, las encuestas, digamos, de Egatur y, diríamos, de Frontur, que son las dos encuestas que realiza el INE, trata principalmente a los turistas, diríamos, que se alojan en lo que son establecimientos de mercado y de no mercado, principalmente en aquellos donde pagas y donde no pagas. Los que pagas son principalmente los hoteles, apartamentos, camping y alojamiento rural, las viviendas de uso turístico, estas son las de mercado. Y después están las de familiares y amigos y las de propiedad, que son las de no mercado. Es decir, no pagas por el alojamiento, claro, pagas por la vivienda, ¿no? Pero lo interesante es que en estas tres el turista se queda en una vivienda. El turista no se queda solamente en una vivienda, en la vivienda de uso turístico, se queda en una vivienda también en la casa de familiares y amigos y también, diríamos, en la propiedad. ¿Y por qué es importante esto? Porque si veis aquí la cuota de turistas, veréis que el 50% de los turistas que vienen a España se quedan en viviendas. De esos, solamente el 8% pagan, pero el resto se quedan en vivienda también. ¿Sí? ¿Me funciona mejor? Bueno, ya me había adaptado. Tienes un 50%, diríamos, de hoteles, un 8% de vivienda de uso turístico, un 12% de propiedad y un 29% de casas de familiares y amigos. Pero la cuota del gasto, resulta que el 65%, diríamos, en los hoteles y similares, el 18% del gasto es vivienda de uso turístico, el 4% en segundas residencias y el 13% en casas de familiares de amigos. Es decir, que el 41% de los turistas que se quedan en vivienda nos dejan el 13% del gasto. A ver si esto se me va a caer. Bien, ¿dónde digo la alternativa? Porque lógicamente con una función, diríamos, legislativa con respecto al turismo es importante entender los diferentes tipos de destinos. Lo vais a entender perfectamente, pero a nosotros nos parece importante dividirlo, ¿vale? Sin entrar mucho en profundidad. Dividimos los destinos en destinos urbanos, sol y playa, litoral, nieve e interior, ¿vale? Los urbanos son los urbanos propiamente dichos, los que llama el INE puntos turísticos, y también los destinos patrimoniales, ¿no? Que son principalmente los que son patrimonio de la humanidad o donde, digamos, la promoción de la ciudad diríamos, tiene un fuerte, diríamos, promoción, diríamos, principalmente apoyado por los cascos históricos. Normalmente las patrimoniales siempre por debajo de los 100.000 habitantes, pero eso lo comentamos. Sol y playa son los puntos turísticos que tiene el INE, que principalmente, bueno, tiene tres características, pero bueno, son destinos de sol y playa, que tiene una playa al lado, que tiene una playa urbana de más de 300 metros de largo y 30 metros de ancho, ¿vale? Es importante como concepto, ¿no? En España hay aproximadamente unos 101 destinos de este tipo y después lo explicaremos. Y después la vivienda en propiedad, lógicamente esto es una errata, no le hagáis caso. Y tenéis, diríamos, el litoral y después en el resto del litoral, diríamos, tenéis los destinos de litoral y los destinos marineros, principalmente en la costa cantábrica, ¿no? Después están los destinos de nieve, que los tenemos en Granada y en los Pirineos. Y después tenemos el interior, que es un gran mundo que lógicamente hay que tener en cuenta, ¿no? Bien,
¿Con quién compite la vivienda de uso turístico? A mí me gusta competir con alojamiento, porque yo pienso desde la ordenación, no desde el marketing, pienso desde la ordenación. ¿Con quién compite la vivienda de uso turístico? En los destinos urbanos no compite con el hotel principalmente, compite con los apartamentos y con las casas de familiares y amigos. No hay segundas residencias principalmente en los destinos urbanos, hay casas de familiares y amigos. Si no me quedo en una vivienda de uso turístico, me quedaré en una casa de familiares y amigos. Ahora lo explicaré más adelante. En los patrimoniales pasa más o menos lo mismo, pero no hay muchos amigos, porque realmente son destinos bastante chiquititos, ¿vale? Pero compites, diríamos, con la parte, si queréis, de segunda residencia, pero que realmente están compradas, pero no utilizadas, ¿no? En el sol y playa, en los destinos de sol y playa maduros, principalmente compite con el apartamento y con el todo incluido. Con el hotel sí compite con el todo incluido, pero no realmente con el hotel, porque ya entendéis que es una cuestión, diríamos, de tamaño, diríamos, de las familias o tamaño del grupo, ¿no? En el litoral realmente compite con la segunda residencia y con las casas de familiares y amigos, porque realmente no hay tanta presencia del hotelero. Y desde luego en el de nieve compite con la segunda residencia completamente. Es decir, en los destinos de nieve casi no vive nada. Son casas compradas que realmente se utilizan para uso propio o para dejarlas a terceros, y lo veréis ahí en los datos. Y en el dato interior es que no compite realmente, diríamos, no hay competencia realmente, porque realmente no hay conflicto, ¿no? Porque es importante un poco comentaros esta parte, ¿no? A ver si me ayuda esto. Con las flechas a la derecha. Mira, y esto es un mapa, diríamos, de los turistas de viviendas de uso turístico alojados extranjeros solamente, porque los extranjeros ves la diferencia. Mirar el mapa, diríamos, de cómo lógicamente se concentra en todo el levante español, las islas. Me perdonarán mis colegas canarios de no enseñar ahora Canarias, que me salía mal el mapa. Estos son los turistas de extranjeros, de familiares y amigos. Extranjeros que se quedan en casas de familiares y amigos. Estos son los que se quedan en segundas residencias, ¿no? Pierde, diríamos, el norte y realmente, diríamos, se concentra más en el levante, ¿no? No entro en el detalle, es solamente para que veáis, diríamos, la concentración. No he sacado la del hotelero, pero tiene una configuración completamente diferente. Tercera parte, la naturaleza de los conflictos. Diríamos que el conflicto principal, diríamos, está concentrado en el tema de la vivienda, ¿no? Y se le achaca a la vivienda de uso turístico la falta de oferta de construcción, falta de oferta de construcción de vivienda y, lógicamente, de VPO. De VPO no se le achaca a la vivienda de uso turístico, pero es uno de los conflictos. Hay un conflicto porque no hay disposición de suelo para realmente construir vivienda. Se está planteando ahora mismo dar disposición de suelo dotacional o activar las unidades de actuación, pero esto ya es una cuestión muy técnica, pero nos quedamos con la idea. Hay, por supuesto, un aumento de población y de familias. Hay un aumento muy importante de extranjeros en todo el Levante y en los centros urbanos. Hay un aumento del empleo descomunal. Cuando el muy desacertado informe del Banco de España, que ha salido hace varias semanas, hace alusión, diríamos, a que la vivienda de uso turístico tiene una correlación con el aumento del precio de la vivienda de alquiler, menciona los centros urbanos y menciona, diríamos, la costa. De hecho, hasta pone un ejemplo de Marbella. Voy a utilizar el ejemplo de Marbella. Pone el ejemplo de Marbella porque cojo un indicador y compara la vivienda de uso turístico con la oferta, con la vivienda en régimen de alquiler. Y le sale que en Marbella casi es un 60%. En Elche le sale, diríamos, un 60 y pico, pero ese dato yo creo que está mal. El de Marbella está bien. Claro, lo que no dice el Banco de España es que las viviendas en régimen de alquiler no pasan del 10% de las viviendas de Marbella. Claro, cuando no pasas del 10%, estoy hablando del 10% de las ocupadas, cuando no pasas del 10% te vas a otro indicador. ¿Cuántas viviendas en Marbella están vacías o no están ocupadas por residentes? Y son el 46%. Claro, si usted compara, diríamos, en un destino que está vacío, diríamos, de habitantes relativamente con respecto al parque de la vivienda, las que están en alquiler, no es un indicador que sirva. Sí sirven los destinos urbanos, porque el indicador, diríamos, del alquiler es mucho más alto. Cuando te vas a los destinos urbanos, pues lógicamente no sube del 5%. ¿Por qué digo Marbella? Porque Marbella en 10 años ha pasado de 100.000 habitantes a 150.000 habitantes. Y resulta que tiene un 14% de viviendas que están llenas por persona, pero que no están empadronadas. ¿Cómo lo sabemos?
Porque hay un dato fantástico que si quieren ver, que es una operación que hace el INE, que consigue los 25 millones de contadores de las viviendas de España y ve las que están consumiendo electricidad. Os recomiendo pasar por el INE porque es una operación fantástica. Se puede determinar exactamente cuánta gente está viviendo que no está empadronada, ¿no? Por supuesto, lo que ha ocurrido, diríamos, con la ley de vivienda del año, el acceso al crédito y la inflación, diríamos, la ley de vivienda del año pasado, que está generando lo que ya todo el mundo entiende, y yo creo que hasta no hay debate, diríamos, lo que está generando, diríamos, sobre la falta de oferta. Ahora enseñaré, diríamos, 2 gráficas y, desde luego, diríamos, la referencia al tema de las BUTs, ¿no? ¿Qué está ocurriendo, diríamos, en España con el tema de la vivienda? Pues principalmente que desde el año, diríamos, casi de final, diríamos, del principio de la crisis, no se ha construido vivienda y no se ha construido VPO. ¿Y qué está ocurriendo, diríamos, en los centros urbanos? Y esto es muy interesante, que nosotros estamos aumentando, diríamos, el número de extranjeros que vienen a la ciudad, por tanto está aumentando el alquiler temporal, es probablemente la bolsa más importante de las grandes ciudades, estoy hablando de Madrid, Valencia, Barcelona principalmente, Málaga por supuestísimo, pero desde la ley desde mayo del 2023 el temporal crece. Este de aquí es el ficticio. Este es, lógicamente, el fraude de ley, en donde la gente está haciendo contratos, diríamos, temporales para no tener que someterse al límite, diríamos, del contrato. Pero este de aquí es el temporal de las ciudades, que es el que está creciendo porque está viniendo mucha gente de fuera y principalmente extranjeros, ¿vale? Localización. La localización del conflicto. Y aquí sí que voy a explicar, diríamos, dónde los conflictos sí están. Pues está bien que me lo avisaras, tenía aquí. Ya estoy terminando, ¿eh? Donde el conflicto sí está principalmente, y yo creo que hay que destacarlos, o al menos yo lo voy a destacar, digamos, ¿vale? Los conflictos, y se reflejan los conflictos, están principalmente en los centros urbanos, en los destinos urbanos, ¿vale? Principalmente en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga ahora un poco, diríamos, Sevilla, en Palma, ¿vale? Y en los destinos preterminales han saltado en 2, en Girona, diríamos, y en Santiago de Compostela. Voy a dejar Santiago de Compostela y Girona, pero me concentro en los destinos, diríamos, principalmente urbanos. En los destinos urbanos, lo que está ocurriendo, y es muy interesante, es un proceso de gentrificación importante. Lo que está ocurriendo es que en todos los destinos urbanos que nosotros hemos analizado, no ha perdido población ninguno. Ninguno ha perdido población ni hogares. Y se ha perdido Madrid un 1,4, pero no ha perdido hogares. ¿Por qué? Porque están siendo sustituidos por extranjeros. Están siendo sustituidos fuertemente por extranjeros porque está haciendo un proceso importante de gentrificación. Por tanto, no hay un problema, diríamos, de que la oferta no está. El problema está en que la demanda es muy fuerte y se está concentrando en los destinos urbanos. Hay 2 destinos de sol y playa, o 2 problemas principalmente, que están en los archipiélagos, el archipiélago canario y el archipiélago balear. Pero hay un problema importante, que es que no puedes ir con el coche más lejos, con lo cual, diríamos, hay un límite. ¿Dónde se concentran los 2 problemas más graves que la vivienda de uso turístico está afectando al precio de vivienda de alquiler? En Ibiza y en Corralejo. Son las 2 únicas islas que no tienen área metropolitana y hay un problema grave de vivienda, ¿no? A partir de aquí, el resto de problemas que hay, diríamos, en los archipiélagos, en el Canario, que es de donde yo soy, y en el Balear, principalmente se concentran en problemas de movilidad. De movilidad, porque hay zonas en donde la gente se tiene que desplazar de trabajo. En los destinos del litoral y en el destino de nieve realmente no hay conflictos. Es decir, yo no conozco, diríamos, ningún gran conflicto que haya, diríamos, en estos 3 destinos, ¿no? Pues sí que se me va a ir el tiempo. Enseguida termino. ¿Vale? ¿Cuáles son los datos que a mí me interesa, diríamos, explicaros dentro de eso el conflicto, diríamos? Estos solamente son los datos. Aquí tenéis, diríamos, un listado. La presentación creo que se puede entregar, ¿no? O sea, si queréis la presentación no hay ningún problema, se puede acceder a ella, ¿eh? Os he traído, diríamos, el número de municipios turísticos, diríamos, que hay de los destinos turísticos por clasificación. Esta es la población. Este es los turistas que ya los conocéis, diríamos. Estos son los turistas que se quedan en residencia, ¿vale? Estamos hablando de la mitad, 140 millones de turistas en residencial en los 3 sistemas. Esto de aquí es la población, está repetida, ¿vale? Aquí tenemos el número de viviendas, que son 26.600 millones, 26 millones de viviendas. Viviendas no principales son 8 millones de viviendas. 8 millones de viviendas que no están ocupadas por población residente. Las BUTs son 340.000 según el INE, digamos, y las vacías o esporádicas, las vacías son las que no hay nadie durante todo el año porque no se consume nada de electricidad. Sí, estoy terminando ya. 6.350.000
si sumamos las esporádicas son las que se ocupan menos de 3 meses al año, ¿vale? Según el contador de electricidad, ¿vale? Y la vivienda de alquiler son 2.978.000. Bien, pues os he traído unos indicadores que son bastante interesantes cuando lo comparas en los tipos de destino. Uno, que las viviendas, diríamos, no principales con respecto a las principales es un 30%, diríamos, de la oferta, o sea, de las viviendas que hay en España, es un 30%. Que la BUT con respecto a las viviendas es un 1,28%, pero en los centros urbanos un 0,88% y en los destinos de sol y playa es un 4,89% y en el de nieve 5,75%. Pero aquí no hay turismofobia. Aquí la gente no se está quejando porque realmente haya turistas o que hayan viviendas de uso turístico. Se están quejando aquí. ¿No será que realmente el problema no es la vivienda de uso turístico, sino es otro problema más grave, ¿no? Y de repente dices, bueno, las BUTs y las no principales, dices, bueno, las que no están ocupadas por viviendas, resulta que las BUTs solo llega al 4,21, al 10,11 y al 8,35, pero tampoco hay un problema residencial, digamos, en los destinos de sol y playa y desde luego no de nieve, ¿no? Y aquí con respecto a las vacías, es decir, en el peor de los casos no llegamos ni a un 13% con respecto a las que están vacías, ¿no? Y con respecto a las alquiladas, resulta que el 99% casi de las alquiladas, digamos, de las que serían alquiladas, pues estarían, diríamos, ocupadas por BUTs. Pero claro, es que las alquiladas en un destino de nieve casi no hay, con lo cual la comparativa es, diríamos, no tiene sentido. Igual que en sol y playa, compararla con las alquiladas como Marbella, pues no tiene sentido. Tendría sentido comparada, diríamos, con los destinos urbanos, ¿no? Y después, diríamos, las alquiladas sobre el total era simplemente el indicador. No quiero llegar a conclusiones, quiero daros unos datos que creo que son significativos si empiezas a estructurar el territorio de forma diferente a como lo podemos hacer, por ejemplo, por municipios, ¿no? Y voy a cerrar con mis 3 ideas marcos del principio y así el buen señor este no se enfada demasiado conmigo. No, pero si la... A ver. Eso. Y entonces termino con las 3 ideas del principio, no las voy a repetir, diríamos, detalladas. 1, yo creo que la vivienda de uso turístico tiene que estar regulada y tiene que estar ordenada. Y es un problema importante no hacerlo. Hay que hacerlo, ¿vale? Pero no olvidemos que son ese 8% dentro de este 50% que nos da dinero, que nos da competitividad y que tenemos interlocución. Segundo, que la legislación y la ordenación tiene que dar seguridad jurídica. No podemos estar cambiando las leyes cada 2 años, cada 3 años, un plan general cada 2 años, modificaciones. Hay que dar seguridad jurídica porque hoy en día nuestros cálculos es que casi el 60% del sector está realmente profesionalizado completamente, ¿vale? Es decir, hay lógicamente personas menos profesionalizadas, ese es mi número, 60%. Después os lo explico cómo lo calculo, ¿vale? Y creo que es importante la seguridad jurídica. Y tercero, que me parece muy importante a la hora de legislar y ordenar, es tener mucho cuidado, digamos, con el error de la diagnosis, ¿no? No estamos jugando, diríamos, con un error de más o menos vivienda, estamos jugando con una actividad económica y con la competitividad de la ciudad. No estoy ni defendiendo, diríamos, al sector de la vivienda de uso turístico, estoy defendiendo al sector, diríamos, de la competitividad de la ciudad. Os aseguro que en Barcelona, si no hubiesen viviendas de uso turístico, el turismo médico sería un drama realmente, ¿eh? O sea, hablado, diríamos, desde el punto de vista del sector. Y hay muchos sectores que dependen, diríamos, de esta flexibilidad de oferta. Y, perdón, y gracias, y cierro aquí la